Buenas, nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre los gráficos de área y burbuja en Excel. Empezamos con el gráfico de burbuja. Este es como un gráfico de líneas en donde los puntos son reemplazados por burbujas, pero en este caso para la interpretación de los datos también cuenta el tamaño de cada burbuja. De manera muy similar a un gráfico de dispersión, un gráfico de burbujas agrega una tercera columna para especificar el tamaño de la burbuja que muestra para representar los puntos de datos en la serie de datos. Tenemos el ejemplo 1 o el ejemplo 2, donde vemos dos distintos gráficos de burbuja. Con respecto a los tipos de gráficos de burbuja, tenemos dos, el gráfico de burbujas o burbuja en efecto 3D. Ambos tipos de gráficos de burbujas comparan conjuntos de 3 valores en lugar de 2, mostrando burbujas en formato 2D o 3D como vemos en la parte superior de la presentación, sin usar el eje de profundidad. El tercer valor especifica el tamaño del marcador de burbuja. Los gráficos estos de burbujas nos ayudan a ver 3 variables en un solo gráfico, una para el eje X, que es el horizontal, otra para el eje Y, que es el vertical, y un tercero para el tamaño de la burbuja. A continuación les mostraremos un ejemplo para enseñarles cómo crear un gráfico de burbujas. Si tenemos pocos puntos y queremos crear un gráfico de burbujas de manera rápida, debemos seguir los siguientes pasos. Primero que nada, debemos colocar la información en Excel de manera ordenada para poder crear nuestro gráfico de forma rápida. Como podemos ver aquí en la presentación, tenemos una tabla de información con todos nuestros datos, donde mostramos diferentes países, los habitantes, el tamaño y el petróleo. Seguido de esto, debemos seleccionar los datos. Primero que todo, debemos seleccionar parte de la tabla de los datos como se puede ver en esta imagen. Vamos a seleccionar solo la parte numérica de habitantes a petróleo. Luego procederemos a insertar el gráfico. Aquí iremos a la cinta superior de Excel donde vamos a encontrar la pestaña de insertar. Allí en el grupo de gráficos seleccionaremos los gráficos de dispersión y seguido aparecerá un menú y vamos en la parte inferior va a aparecer el gráfico de burbuja. Van a aparecer los dos tipos, el de 2D y el 3D. Aquí en este caso seleccionamos el gráfico de la izquierda, que es el 2D, como aparece en la imagen del lado derecho. Ahora, insertar etiquetas. Para insertar las etiquetas de cada país, primero deberemos insertar las etiquetas en general, sin importar cuál es el dato que aparece. Así pues, seleccionaremos el gráfico y hacemos clic en el botón derecho sobre cualquiera de las burbujas. Al hacer esto, aparecerá un menú como el que tenemos en la imagen izquierda de nuestra lámina. Procederemos a seleccionar agregar etiquetas de datos. Ahí en esa flechita nos van a aparecer dos opciones. Elegiremos la primera, que es agregar etiqueta de datos. Seguido nos van a aparecer unas etiquetas numéricas al lado de las burbujas como tenemos en la imagen derecha de la lámina. Luego modificaremos las etiquetas. Una vez que tenemos las etiquetas de los datos, deberemos modificarlas una por una. Por eso no es recomendable que se use muchas burbujas en estos gráficos. Para modificar las etiquetas del gráfico de burbujas, se hará doble clic en una de las etiquetas para seleccionar su contenido, como vemos en el ejemplo de la imagen izquierda de la lámina. Al hacer esta selección se desplegará una lista o un menú y allí podremos seleccionar el contenido de etiqueta para cada burbuja. Existen dos formas de modificar las etiquetas. Primero, una vez seleccionado el contenido de la etiqueta de cada burbuja, podemos cambiar manualmente la etiqueta de cada una de las burbujas escribiendo el nombre del país que queramos. O bien, podemos seleccionar la opción celda del listado que nos aparece y allí nos aparecerá, como tenemos en la imagen derecha de la lámina, un cuadrito donde podremos seleccionar la celda donde está el nombre referente a esa burbuja. Por último, obtendremos el resultado del gráfico de burbujas. El resultado final no será otro que un gráfico sencillo de leer como el que tenemos a continuación. En la imagen derecha tenemos el resultado final de todos los pasos que hemos venido haciendo anteriormente. En este caso representa el consumo del petróleo anual. En la parte de los ejes de las X tendremos habitantes millones y en la parte del eje de las Y tendremos superficies por 1000 kilómetros cuadrados, donde tenemos cada burbuja representa un país y el tamaño del dato de petróleo que tenemos en nuestra tabla izquierda de la lámina. Gráfico de áreas.
Al igual que los gráficos de líneas, comúnmente se les utilizan las variaciones de datos de periodos continuos. En un gráfico de área se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Los gráficos de área se pueden usar para trazar el cambio con el tiempo y para llamar la atención en el valor total en una tendencia. Al mostrar la suma de valores trazados, un gráfico de área también puede mostrar la relación de las partes con un todo. En este ejemplo se muestran las ventas de un producto X en sus respectivos países. Se puede ver cómo varía desde 7.000 a 8.000 dependiendo de cada país, siendo como por ejemplo Perú el que tiene la menor cantidad de ventas y Uruguay el que más tiene. Toda el área que está marcada en azul representa las ventas que aporta el país en el total de ventas. Tipos de gráficos de área. Están las áreas y áreas en 3D. Ya se representan en 2D o en 3D, los gráficos de área muestran la tendencia de los valores en el tiempo u otros datos de categoría. Los gráficos de área 3D usan tres ejes, horizontal, vertical y profundidad, que se pueden cambiar. Como norma, se considera la posibilidad de usar un gráfico de líneas en lugar de un gráfico de área no apilado, ya que los datos de una serie se pueden quedar ocultos por los de la otra. También está el área apiladas y áreas apiladas en 3D. Los gráficos de áreas apiladas muestran cómo contribuye cada valor a lo largo del tiempo u otros datos de categoría en formato 2D. Un gráfico de áreas apiladas en 3D se representa de la misma forma, pero muestra áreas en formato 3D sin usar un eje de profundidad. Estos gráficos nos permiten un análisis más completo de los datos al incluir el eje de profundidad. Áreas 100% apiladas y áreas 100% apiladas en 3D. Los gráficos de áreas 100% apiladas muestran la tendencia del porcentaje en que cada valor contribuye a lo largo del tiempo u otros datos de categoría. Un gráfico de áreas 100% apiladas en 3D hace lo mismo pero muestra áreas en formato 3D sin usar un eje de profundidad. Vamos a ver cuál es el proceso para crear un gráfico de áreas en Excel. Utilizamos este tipo de gráficos porque nos permite representar de una forma gráfica y visual la relación entre las diferentes partes de un todo. Lo primero que debemos hacer es ordenar los datos por columnas, cada uno con sus encabezados. En este ejemplo están ordenadas las ventas por región en un año. Ven que en la columna B3 están las regiones, en la C3, D3, E3 y F3 cada trimestre. Luego de tener los datos ordenados en un cuadro, vamos a seleccionarlos todos como lo muestra el ejemplo. Ven que todo el cuadro está seleccionado. Luego vamos al menú a la pestaña Insertar, Grupo Gráficos, Gráfico de áreas y seleccionamos el tipo de gráfico de áreas que queremos utilizar y Excel lo va a generar. Para este ejemplo utilizamos el gráfico de áreas apiladas. En el gráfico podemos ver el resultado. Vemos que cada color en todo el área representa a las regiones. En el eje X están los trimestres del año y en el eje Y las unidades monetarias. Este gráfico nos permite visualizar cómo contribuyó cada región en ventas en las ventas totales de ese año ordenadas por trimestres. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por gráficos de burbujas y de áreas.